ya no dos, sino un solo ser. Cuando leemos al profeta Jeremías, escuchamos la imponente voz de Dios que dice: ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Jeremías capítulo 23, versículo 29, en la versión Reina Valera 60. Este versículo vino a mi memoria al leer la contundente argumentación que Dios hizo al confrontar el pecado de adulterio e infidelidad que los israelitas habían cometido contra sus compañeras de vida al quebrantar sus votos matrimoniales. Con toda claridad, cuando Dios le dio su ley a Moisés, uno de los mandamientos fundamentales para los israelitas era: no cometerás adulterio. Éxodo 20, versículo 14 y Deuteronomio 5:18. En el libro de Levítico se establece: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera deberán indefectiblemente serán muertos. La infidelidad conyugal era un asunto de suma gravedad para el Señor. Por eso, para erradicar esas prácticas que eran muy comunes en las naciones paganas circundantes a los israelitas, Dios estableció penalidades severas. En este caso, el israelita que abandonaba a su esposa para unirse con una pagana, de inmediato debía ser muerto junto con ella. Pero como vimos en la reflexión anterior, los primeros en violar esa ley eran los levitas y sacerdotes que se supone eran los guías espirituales del pueblo. Para hacerles ver la gravedad de su pecado, el Señor los remite a los orígenes del matrimonio cuando les dice: ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. Malaquías capítulo 2, versículo 15, su primera parte en la Nueva Traducción Viviente. Se refiere a ese relato del texto sagrado que dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis capítulo 2, versículos 22 al 24 en la Reina Valera 60. La idea de una sola carne es que al casarse, la pareja se fusiona y se convierte en un solo ser. Esto quiere decir que ya dejan de ser dos individuos separados para ser uno. Escuchemos cómo traduce en otras versiones esta porción bíblica. ¿Acaso Dios no los hizo un solo ser, en el que abundaba el Espíritu? Malaquías 2:15 en la Reina Valera contemporánea. Nuestro Dios nos creó para que fuéramos un solo cuerpo y un solo espíritu, dice la traducción en lenguaje actual. ¿Acaso no hizo Dios un solo ser que es cuerpo y espíritu? Dice la Nueva Versión Internacional. La Nueva Biblia Viva dice: fueron unidos a sus esposas por el Señor. Dios, en su sabiduría, hizo que los dos llegaran a ser como una sola existencia delante de sus ojos cuando se casaron. Pero Dios abunda en el punto y explica la razón del matrimonio. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios, traduce la Nueva Traducción Viviente. ¿Y por qué un solo ser? Pues porque buscaba obtener
una descendencia para Dios, dice la Reina Valera contemporánea. ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios, dice la Nueva Versión Internacional. Nos creó así para que fuéramos un pueblo consagrado a Él, dice la traducción en lenguaje actual. Las implicaciones de esto son sumamente graves, pues no se trata de traer hijos al mundo por el gusto de tener niños, o meramente como un acto biológico, sino de tomar conciencia que Dios quiere una descendencia santa, por lo que quiere hijos consagrados a Él para cumplir los propósitos que el Señor tiene para la humanidad, que son los de glorificar su nombre. Si los cristianos que se unen en matrimonio tuvieran esta conciencia de la seriedad de los votos matrimoniales y de los propósitos del Señor en relación con los hijos, no caerían en relaciones sexuales prematrimoniales, ni se llegaría a los llamados embarazos no deseados, sino que, cumpliendo el precepto bíblico, la pareja viviría en santidad y esperaría el tiempo de Dios para hacer las cosas de manera correcta y sin ninguna mancha de pecado ni vergüenza. Pero también debo decir que, siendo honestos, creo que las iglesias, pastores y consejeros bíblicos hemos fallado en crear conciencia entre la grey y especialmente en aquellas parejas que harán sus votos matrimoniales, de que al unirse es para tener una descendencia santa como el Señor lo diseñó. A ti que me escuchas, ¿te has puesto a pensar en la seriedad de tus votos matrimoniales y en el hecho de que tener hijos es para cumplir el propósito de Dios de tener una descendencia apartada para Él? Medítalo con toda seriedad. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.